violencia contra la mujer, el eslabón más débil son niños y menores de edad, niños y niñas y adolescentes. El depredador sexual de un niño, las más de las veces, tiene un rostro familiar y, lo que es peor, entrañable. Y eso lo hace más retorcido y más perverso aún, ¿no es cierto? Tiene el rostro del papá, del abuelo, del tío, del primo, o quizás de ese amigo, ¿no?, en el que confiamos. Y eso puede ser absolutamente desolador, porque, a ver, pone a la víctima en una situación doblemente vulnerable, ¿no es cierto? Porque, como van a ver en el caso que recoge esta noche Fernando Díaz, la niña víctima en este caso revela, y lo ha hecho en cámara Gesell, que ella fue sistemáticamente abusada sexualmente durante 4 años por este hombre, y guardó silencio, por este hombre pues que era supuestamente intachable, y guardó silencio porque decía: ¿cómo me van a creer a mí? ¿Cómo van a creer que ese supuesto hombre intachable es el que me mete a su cuarto y me somete a las más atroces perversidades? Según el testimonio que esta niña, esta criatura, ha dado en cámara Gesell, los abusos empezaron cuando ella tenía 8 años. Su mamá salía a trabajar, la dejaba al cuidado de una vecina, y en la casa de esta vecina vivía Óscar Sánchez Grandes como inquilino y su esposa. Y esa es la situación que este sujeto habría aprovechado para someterla a todo tipo de perversiones. De hecho, cuando la mamá de la criatura se entera, va, lo encara, y según la mamá, él admite haberla tocado. Sin embargo, luego la niña amplía los detalles de las cosas atroces a las que era sometida, y su mamá la lleva al médico legista, y el examen médico legista habla de desgarros y signos de desfloración. Pero Fernando Díaz consulta con los peritos expertos. Y entonces, a ver, ¿esas conclusiones son suficientes para hablar de abuso sexual? Muy bien, los peritos describen este macabro arte de ser pedófilo y que se puede abusar sexualmente de una criatura sin necesariamente concretar el acto sexual. Así de pervertido, así de retorcido. Entonces, Sánchez Grande, el acusado, el denunciado, lo niega todo. Su esposa no le da crédito a la versión de la niña corroborada en cámara Gesell. Y más bien ambos deslizan un ardid con un supuesto móvil económico. Absolutamente perverso. Fernando Díaz. Él era el hombre para todos, hasta incluso la gente del barrio es el hombre intachable, el hombre más correcto, digámoslo así. Esta persona se sienta a mi costado y me dice: te lo juro, no la penetré, te lo juro. Yo pensé que él la veía a mi hija como su hija, porque siempre preocupado que el santo de la bebé, que Navidad, que el regalo y cosas así. Siempre se le veía preocupado. Era como el padrino. Era como el padrino. Hay familias que por décadas prefieren guardar en silencio las historias más atroces y perturbadoras. La de esta niña, sin nombre, sin padre, pero con una herida en el alma, comenzaría hace 4 años en una casa de Lince, donde su inocencia conviviría bajo el mismo techo con un hombre al que hoy su madre describe como un depredador sexual. Yo pensé que era algo mínimo, pero al pasar mi hija a cámara Gesell me entero de muchas cosas que lamentablemente yo salí mal. La confesión de esta menor en la cámara Gesell ha sido el detonante de una historia monstruosa que ha dividido a una familia completa, cuyos protagonistas, emparentados de cariño con la icónica cantante Lucila Campos, jamás imaginaron que algo así podría haber ocurrido. A esta persona yo la conozco, no hemos sido grandes amigos, pero siempre lo he visto en casa de ellas, porque viven ahí nomás pegaditos. En mi vida yo me iba a imaginar que él actuara con mi sobrina, porque así la tengo que llamar, porque aquí él actuara de esa forma con ella y tenerla amenazada, porque esto no viene de ahorita, esto viene cuando ella tenía 8 años. La niña dijo en la cámara Gesell que todo ocurrió dentro del dormitorio, el presunto abuso sexual de un hombre de 56 años contra una niña de 12. Él le decía de que la quería, que iban a estar juntos siempre y cosas así. ¿Qué edad tiene este hombre? 56 años.
¿Cómo se llama? Oscar Johnny Sánchez Grande. Bueno, la señora puede decir muchas cosas, pero la verdad, como le digo, yo me mantengo al margen en esta situación porque quien está resolviendo ese tema es él particularmente. Ajá. Con su abogado. ¿Siguen siendo pareja? ¿Usted con Por él? el momento. A raíz. O sea, no, por el momento no. La menor ha descrito ante los psicólogos del Ministerio Público todos los hechos ocurridos en una habitación donde el denunciado, según esta confesión, habría sometido su cuerpo bajo amenazas. Le pregunté qué había pasado, por qué no me habías contado. No, mamá, no te dije nada porque él me decía que no diga nada, que si hablaba nadie me iba a creer, que iba a cometer una estupidez y muchas cosas más. La denuncia señala que no ocurrió solo una vez. El abuso sexual muchas veces se instala por años bajo el silencio cómplice de otros miembros del entorno familiar. Si retrocedemos, 2 años hemos tenido de pandemia y ¿qué? No se van a dar cuenta. Y eso es lo que yo digo, que y si la niña habló fue porque otra niña de su salón se atrevió a hablar y ella tuvo el valor de decirlo y ahí es donde se entera su mamá. La madre de la niña ha contado que mientras ella salía a trabajar cada día, la pequeña se quedaba al cuidado de la vecina, una mujer de la tercera edad que vive en la misma casa junto a una amiga y el esposo de esta, Oscar Sánchez Grande. Se daba todas las noches porque mi hija indica que era casi todos los días, al inicio en el dormitorio de él y luego en el dormitorio de ella, donde ella dormía con mi tía. Y mientras que mi tía estaba en el primer piso viendo televisión, él se metía a su cuarto y hacía lo que quería con ella. Los abusos, de acuerdo a la denuncia, comenzaron cuando la niña tenía 8 años. Sin embargo, recién a los 12, en el pasado mes de mayo, la menor decidió romper el silencio no ante su madre ni ante la familia. La revelación del perverso secreto se daría en el lugar menos pensado, en el aula del colegio, cuando el Ministerio Público daba una charla contra la violencia sexual. Me llama la profesora del colegio y me indica que hay problemas con mi hija. Había habido una charla de orientación sexual y cosas así que lo había realizado una fiscal. Y que en ese momento mi hija se le acerca a la fiscal y le dice que ella está sufriendo de tocamientos indebidos. La niña se acercó a la fiscal Liz Padilla Meneses, quien, sorprendida, escuchó el relato y llamó rápidamente al director y a los psicólogos del colegio. Justamente mi labor fue más de prevención y luego ha sido derivada la denuncia hacia otra instancia. Fue al final de la charla donde se acercó con la fiscal, le informó el caso y bueno, y se activaron los protocolos de violencia escolar que emana el Ministerio de Educación. Este es el documento que se redactó el pasado 9 de mayo y donde la fiscal Liz Padilla consignó la denuncia de la menor por tocamientos indebidos. El colegio alertó a la madre de familia y ella inmediatamente encaró al agresor. Yo le encaro, le digo, esto ha pasado en el colegio, esto, y Luana te acusa a ti de que tú la has tocado. Él me miró, agachó la cabeza y él me dijo, sí, no lo voy a negar, toqué a tu hija. Así me lo dijo. Esas fueron sus palabras. En la casa de Lince se vivió entonces el estallido de una bomba nuclear. La familia que durante 4 años cobijó a esta menor se enfrentaba a un sórdido relato. Yo me quedé impactada. Ahí comenzó el problema. Se puso agresiva con él, lo botó en la casa y todo lo demás. Ese cuento no es inventado, ese cuento es real. Yo tuve que hablar con él y él se retiró del hogar, ¿no? Si él no está aquí es porque usted lo echó de la casa. Obviamente, cuando fue bien. O sea, es la palabra de la niña, en el primer momento es la palabra de la niña contra la persona. Después de ella viene todo el proceso que dice que no ha hecho nada la niña, no tiene nada que ver, pero que hay móvil. Ese mismo día, la madre de la niña formalizó ante la policía la denuncia contra Oscar Sánchez Grande por el presunto delito de violación sexual. Sin embargo, esa noche, y a solas con su madre, la menor terminaría contando más detalles de lo vivido. Y ahí fue cuando yo, por cucharitas, le fui preguntando, ¿qué te hizo? ¿Te tocó? ¿Cómo te tocó? Lo que vino después fue el examen del médico legista que concluyó desgarro parcial y signos de defloración antigua. Peritos forenses consultados revelan que este examen no confirmaría del todo que aquí hubo una violación. Esta chica ha sido traumatizada localmente en el IME y por eso tiene los desgarros en horas 3, 6 y 9.
desgarros incompletos. Esa chica nunca ha sido penetrada por un pene, pero sí por un instrumento que podría muy bien ser el dedo, como ella relata. Otros especialistas señalan que los pedófilos encuentran diversas maneras para cometer un ultraje sexual sin recurrir necesariamente al acto sexual. La violación no implica penetración necesariamente con los genitales, sino que también puede ser con un objeto, con un juguete sexual. Y el niño se convierte en una víctima. Además tiene consecuencias de los niños. Una actividad pedófila, por ejemplo, de tocamiento. Un adulto que siente a un niño encima de sus piernas, por ejemplo, está teniendo un roce con sus genitales. Son zonas erógenas futuras, o sea, ni padres ni adultos deberían tocar zonas erógenas de sus hijos, ni de otros niños, porque eso los tiende a confundir y genera en ellos inseguridad, baja autoestima, va a generar probablemente disfunciones sexuales futuras o hipersexualidad, o porque no están preparados para eso. Y a la vez, ellos se sienten culpables de permitir que eso pase. Y eso fue lo que la menor revelaría en la cámara Gesell, una práctica inenarrable que, de confirmarse con la evidencia recogida, podrían llevar al denunciado a varios años de prisión. Yo misma, el día que mi hija relató todos los hechos ante la cámara Gesell, yo salí aterrorizada con todo lo que yo escuchaba, cosas que no me podía imaginar. Ante la policía, el denunciado negó las acusaciones de la niña tildándolas de mentiras. Lo buscamos en su domicilio, donde su todavía esposa tampoco da crédito a la denuncia y espera el resultado de la investigación. ¿No le reconoció a usted que sí había tocado a la niña? No, en ningún momento ha reconocido. Él desde un comienzo ha dicho que no. Él no le ha hecho nada a la niña. ¿Dónde se encuentra él? Él no está acá ahorita. ¿Vive aquí? Bueno, ha vivido, ¿no? Hasta antes del problema ha vivido acá, pero aquí no se encuentra. ¿Y dónde lo puedo ubicar? Ahorita, pucha, tendría que averiguar. Zoila García, la hija de la entrañable Lucila Campos y tía de esta menor, cuenta que en un momento un abogado amigo del agresor intentó comprar su silencio. Mejor esto que quede ahí, hay que arreglarlo económicamente. Estamos hablando de 10.000, 12.000, 15.000 soles. Y yo lo miré, nada más, moví la cabeza, no dije nada, pero después que se fue le dije, no, eso vale 10.000, 12.000, todo lo que le he hecho a este tipo. Y ya ellos quisieron después cambiar la versión por una deuda, por un préstamo, que no tiene absolutamente nada que ver. El acusado y su familia han deslizado la existencia de otro móvil, una deuda económica contraída por un familiar cercano a la madre de la niña. ¿A qué se refiere con móviles? Hay diferentes cosas, de temas de la mamá en cuanto a nosotros, y parece que hay manipulaciones en todo. Ella señala que hay otras motivaciones tras esta denuncia. ¿A qué se refiere? Seguramente debe ser porque mi hermana tiene una deuda pendiente con ella, pero en todo caso eso saldría del tema porque yo no voy a denunciarlo teniendo pruebas en base a una deuda que ella tiene pendiente con mi hermana, ni siquiera es conmigo. La esposa del presunto violador quedó en contactarnos con su abogado, pero jamás se comunicó con nosotros. Mientras tanto, la presunta víctima acude a las terapias psicológicas en la sede del Ministerio Público para sanar esas heridas que no se ven. Yo me enteré el día de la cámara Gesell que ella se cortaba los brazos desde los 9 años. Y pude visualizar porque tiene sus brazos marcados. Ese era su momento de desfogue. Los médicos aplicaron un protocolo sanitario que incluyó exámenes de laboratorio para el descarte de infecciones de transmisión sexual y hasta un posible embarazo. Mientras tanto, ansiedad, ataques de pánico, pesadillas nocturnas son parte del día a día. Es algo terrible al enterarme y llorar todas las noches, ver que ella no está bien, porque le cambiaron la vida, se la arruinaron. En la pedofilia, el agresor busca el placer sexual con un menor de edad que es sometido bajo la pirámide del poder, la familiaridad y un secreto que debe guardarse bajo 7 llaves. Empoderar a los niños, enseñarles a no callar, no solo previene, sino que también los libra del tormento, de la culpa.